En fin. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nueva semana, nuevo fin de semana, nuevo video en el canal Under Army, repasando como siempre la rica historia de la discografía del rock paraguayo. Y hoy vamos a hacer una especie de spin-off, digámosle. Ustedes saben que la primera discografía que abrimos en este canal fue la de mi banda favorita, que es Deliverance. Nos falta tan solo un disco para terminar esa discografía. Milagrosamente vamos a poder hacer la discografía de Deliverance completa, gracias a, como siempre, se lo vuelvo a agradecer a Eduardo Méndez por haberme vendido la copia del tercer disco de Deliverance, que es que gracias a eso lo pude analizar, porque el disco no está en plataformas hasta el día de hoy, entonces lo pude analizar gracias a que él me lo vendió, y ahora hoy en día lo tengo en físico como un tesoro bastante valioso dentro de mi colección de CDs. Y como dije, solamente falta un disco, que fue el que se lanzó hace, bueno, ya va a ser cosa de 2 años, el último disco de Deliverance que se lanzó, Horizonte. Solamente falta ese para terminar con su discografía, pero quería tomarme la libertad de, antes de llegar a ese último disco de Deliverance, que estoy bastante ansioso por analizar, quería tomarme la libertad de hacer un pequeño, como dije, un spin-off, una pequeña curva, y analizar el disco del año 2018 de Neine Heiseke, Neine y los Perros de la Calle Luna, un disco que es interesantísimo. Es un disco que yo lo atesoro bastante. Ya creo que se están dando cuenta que tengo una opinión bastante favorable de él de entrada, pero realmente es un disco que vale la pena, del que vale la pena hablar. Es un disco que, en serio, hay mucho que decir sobre él a nivel musical, a nivel artístico. Neine es un personaje apasionante cuando se trata de componer y cuando se trata de grabar material, no solamente con Deliverance, ha tenido otros proyectos. Este es uno, también estaba esta otra banda de bomberos, creo que había formado con Yuru Pampliega de Dogma y Banana Pereira, creo que era no me acuerdo si era Pereira o Ferreira, cantante de La Secreta, que también lanzó un disco por esta época. En fin, entonces, antes de llegar a ese último disco de Deliverance, vamos a pasar por este disco Neine y los Perros de la Calle Luna, porque realmente tengo muchas ganas de hablar de él. Es un disco que realmente tengo ganas que mucha gente más lo conozca, porque es, desde mi punto de vista, una de las grandes joyas perdidas de la década pasada de la música nacional en general, no solamente del rock paraguayo, porque este disco como tal, ya vamos a entrar en eso, no es más que solamente un disco de rock. De hecho, creo que el rock es un sonido casi minoritario, se podría decir, en este disco. En fin, nada, vamos a comenzar como siempre con la historia de este disco. En realidad, de entrada les voy diciendo que no hay mucha historia que contar para este álbum de Los Perros de la Calle Luna, de Neine y los Perros de la Calle Luna. No hay mucho que se pueda decir en cuanto a historia, porque genuinamente les digo, no hay mucha información acerca de cómo Neine fue gestando este álbum. Yo sí hay una cosa que puedo digamos decir, porque fui testigo de eso a través de la televisión. Yo sé que Neine ya tenía este proyecto. A ver, este álbum técnicamente se lanza en 2018. Ya el primer sencillo se había lanzado ya en 2018, que es Recorte IP, que es la principal canción de este disco, que fue el sencillo de difusión, y el disco creo que se lanza a finales de ese año 2018. Pero yo tengo constancia, como dije, a través de la televisión, que yo la veía mucho en aquella época, de que algunas canciones, y de hecho el proyecto entero, Neine medio que ya lo tenía preparado a principios de la década pasada. O sea, en 2010 yo recuerdo, yo en esa época veía mucho un programa del señor Raúl Vega, ex conductor de Rock and Pop, un programa que lo pasaban por Unicanal, que no sé si sigue dando hasta el día de hoy, creo que ya no, pero que fue muy importante para digamos, la cultura alternativa de la primera mitad de la década del 2010, que se llamaba 1000 kilómetros del mar. 1000 kilómetros del mar es un programa que conducía Raúl Vega. Empezó a salir al aire en el verano del año 2010. Yo lo empecé a ver no solamente porque mostraba mucha cultura alternativa y demás, sino que además tenía un formato que rompía mucho con lo que era la televisión paraguaya de la época, y por sobre todo el principal aliciente era que llevaba a grupos de rock y artistas nacionales a presentarse, haciendo una pequeña session ahí. No sé, yo ahí por ejemplo vi a Revolver, vi a la Tribu Sónica por primera vez, vi a bandas como Extinta, que creo que ni siquiera llegaron a lanzar un disco, vi a otras bandas como, no sé, Magnavox por ejemplo. Y bueno, uno de esos artistas que estuvo en el ciclo a 1000 kilómetros del mar haciendo una session bastante íntima, bastante acústica, fue justamente Neine Heiseke. En esa época Deliverance estaba, digámosle que parado. Hay que recordar que Laucha Arce, el baterista original de la banda, había fallecido en el año 2006, si mal no recuerdo, lastimosamente, y
bueno, la banda digamos que estuvo en pausa. La banda no se reactiva como tal, si mal no recuerdo, sino hasta finales de 2010, si mal no recuerdo, la banda no se reactiva, que es cuando se suba Diego Riveros, que fue el primer, que fue el reemplazante ya permanente de Laucha Arce. Después Deliverance ya retomaría de manera más o menos constante su actividad, aunque siempre con ciertas pausas. Deliverance nunca fue una banda que tuviese conciertos buqueados cada cierto tiempo, sino que ellos hacían un concierto y después en 2-3 meses te buqueaban otro, o en 4 o 5 meses te buqueaban otro. A veces pasaban todo el año sin tocar, o tocaban una sola vez al año y después volvían a tocar al año siguiente recién. O sea, a veces te loneaban a un artista. Bueno, esa digamos ha sido la actividad de Deliverance desde que la banda se reactivó luego del fallecimiento de Laucha Arce. Neine, por su parte, por lo visto ya empezó a cranear la idea de tener un proyecto paralelo de Deliverance. Y en un programa de A 1000 kilómetros del mar, en una emisión de A 1000 kilómetros del mar del año 2010 con Raúl Vega, yo recuerdo muy bien que él hizo una session con él, tocando de hecho la canción que abre este disco. O sea que eso prueba que este disco ya llevaba sus años siendo compuesto. Neine llevaba ya años preparándolo, a la par que estaba empezando ya a organizar la vuelta de Deliverance, porque de hecho este disco se lanza, como dije, si no es a finales de 2018, en la segunda mitad de 2018 lo lanza Kamikaze Records nuevamente. Kamikaze, el histórico sello de Willy Suchar, que fue el que originalmente lanzó Fluye Sangre Fluye, fue el que originalmente lanzó Al Natural de Paico y demás. Lo lanza Kamikaze Records, este disco de Neine Heiseke, con Los Perros de la Calle Luna, en la segunda mitad de 2018, y al mismo tiempo se produce una situación en la cual Deliverance organiza más bien el festejo por sus 30 años de carrera, que es el concierto maravilloso que fue Luz, Sangre, Agua. No voy a hablar de ese concierto hoy, porque me lo quiero reservar para el video de Horizonte. Toda la historia de Deliverance durante la década del 2010 y la primera parte del 2000, de la década del 2020 la voy a reservar para el video de Horizonte, porque hay mucho que contar en ese apartado para el siguiente video. Deliverance serían casi 20 años sin lanzar un disco. Entre y Horizonte hay casi 20 años de diferencia, entonces obviamente hay mucha historia que contar. Claro que desde 2010 para adelante siguieron tocando, pero la banda se tomó mucho tiempo para volver a lanzar material. Sí es cierto que coincidiendo con esta época en la cual Neine lanza este disco, Neine y Los Perros de la Calle Luna, Deliverance lanza el primerísimo adelanto de lo que mucho tiempo después iba a ser Horizonte. La primera canción que después aparecería en Horizonte, que Deliverance la lanza a finales de 2018, o un poco antes incluso, creo que fue en abril de hecho de 2018, lanzan una canción que se llama Frontera, que iba a estar en Horizonte. Al mismo tiempo Neine poco tiempo después lanza este disco, Neine y Los Perros de la Calle Luna, por lo que es como que chocaron bastante los lanzamientos. Yo creo que eso también un poco perjudicó a que la gente estuviese del todo informada respecto al lanzamiento, a la aparición de este disco de un proyecto solista de Neine Heiseke, porque al mismo tiempo que Deliverance lanzaba un material y preparaba su concierto por los 30 años, Neine lanzaba un disco solista. Como que las dos cosas se mezclaban. A veces eso confunde un poco al gran público. En el mercado musical suele pasar eso, al menos. Lo que sí también noté, y esta es una de las grandes razones por la que no hay mucha historia que contar sobre este disco, es que yo busqué en internet archivos, por lo menos yo esperaba por lo menos un archivo de alguna nota de última hora, de ABC, de La Nación, en la cual se hablase del lanzamiento de este disco. Porque, a ver, Neine dice que es una figura muy importante para la música paraguaya moderna, para el rock paraguayo es una figura indispensable. Entonces el hecho de que él lance un álbum solista era algo que mínimamente se necesitaba cubrir. Sin embargo, yo me puse a revisar en Google varias horas durante un largo tiempo para ver si había alguna nota en la cual lo hubiesen entrevistado a Neine y para hablar un poco de su disco y demás, y prácticamente no hay nada, lo cual me llama la atención. O sea, no sé si la prensa no le dio pelota o directamente Neine, no sé, capaz Neine fue un poco displicente a la hora de promocionar este disco, porque la verdad no encontré casi nada del lanzamiento de este álbum, Neine y Los Perros de la Calle Luna. Lo único que encontré sobre este álbum, o sobre digamos la historia de cómo se grabó este álbum, el momento previo a que este álbum se lanzase, lo único que encontré fue, ni siquiera lo encontré en una nota
en la cual Neine fue a ser protagonista principal. Lo encontré en una nota acerca de el concierto que dio Jorge Drexler a mediados del 2018 en el BCP, en el Banco Central de Paraguay. Neine, que dice que lo teloneó en ese concierto, presentando ya este proyecto de Neine y los perros de la calle Luna. Y se hablaba que él estaba preparando, iba a tocar las canciones que iban a aparecer en este álbum, pero, y bueno, se hablaba un poco de cómo fue, de cómo era la atmósfera del concierto que él dio, que también habrá sido un concierto muy corto, porque uno cuando es telonero está en la difícil posición de entretener al público que viene a ver a otra persona, entonces es un poco complicado que la gente le llame la atención lo que haces. Y lo único que se dice que bueno, que fue un concierto muy íntimo en el cual él tocaba la guitarra al mismo tiempo que tenía como al mismo tiempo que manipulaba una serie de loops y demás para que lo acompañasen. Estaba prácticamente solo en el escenario. Y bueno, eso es todo lo que encontré. Después hay una pequeña mención en una nota de última hora en la cual se habla de los lanzamientos del año 2019, aunque este disco es de 2018, o sea, ahí ya entendemos un poco por dónde viene el desorden. Entonces nada, no hay mucho más que decir. Este disco se lanza en el año 2018, no llamó mucho la atención y me parece realmente triste. Yo creo que acá, si no falló la prensa, capaz falló Neine, que no lo promocionó lo suficiente o no le puso suficiente ganas para poder promocionarlo. Yo de hecho me enteré de este disco por un podcast que escuché, que estaba en Spotify, de hecho, que creo que lo conducía Pope Spinzi, en el cual este muchacho Mauricio, no recuerdo su apellido, pero Mauricio, el líder de Mauricio y las Cigarras, bueno, él habló en un podcast de Deliverance, en el podcast de Pope Spinzi, habló de Deliverance y cómo Deliverance fue como muy importante para su carrera y demás, y mencionó una canción de este disco que es Siesta, de la que ya vamos a hablar, que en el podcast Pope la pone y se escucha, y bueno, gracias a eso descubrí que este disco se había lanzado y lo fui a escuchar. Y bueno, nada más que decir. Yo creo que eso fue más o menos en 2019, si mal no recuerdo, o sea, ya un año después de que el disco se hubiese lanzado. De hecho Neine no lo presentó demasiado, no recuerdo, recuerdo más o menos, o vagamente recuerdo que él llegó a ir a tocar a Ciudad del Este un par de veces con este proyecto, pero eran como conciertos muy íntimos, era como que él presentaba este proyecto para un grupo muy selecto de gente que normalmente eran amigos suyos, una cosa así. Al mismo tiempo él estaba también trabajando con el Deliverance, tocando, por aquella época creo que telonearon a King, o sea, es como dije, no hay mucha historia que se pueda contar sobre este disco porque no hay mucha información sobre él. Pero bueno, dicho todo eso, creo que tenemos que pasar directamente a lo que es el análisis del disco como tal, ¿no? Y la verdad me da mucha pena que a este disco no le hubiesen dado más pelota para promocionarlo, que la prensa no lo hubiese destacado más, porque a nivel solista este puede ser uno de los mejores discos de la década pasada para lo que es el pop rock paraguayo, la música moderna paraguaya, si queremos llamarlo, porque realmente este disco es una maravilla. Ojo, más gente debería escucharlo, porque además es un disco que, si por más, digamos, ambicioso hasta cierto punto que sea, es un disco que es muy inmediato, que tiene melodías preciosas que yo creo que le pueden gustar a todo el mundo. Me pasa un poco lo que me pasaba con Nightside, o sea, sí, es música muy elaborada, muy de calidad, muy ambiciosa, muy cuidada, pero eso no quiere decir que no sea de fácil acceso. A mí me pasa mucho eso con este disco. Este disco para mí tranquilamente tiene canciones que tienen potencial de ser hitazos, una en particular que ya voy a explicar por qué, pero la verdad, como dije, qué pena que no se le haya dado más pelota, qué pena que no se lo haya promocionado más, porque este disco merecía ser un gran éxito, porque es de lo mejor que se ha lanzado en la década pasada dentro de la música moderna nacional. Y es muy meritorio esto por una cuestión que voy a mencionar ahora. Si ustedes están viendo la miniatura y el título que puse en la miniatura, que dice haciendo la tendencia mejor que todos, este disco lo que hace en cierta manera es, o sea, Neine, si lo vemos desde un punto de vista más frío, lo que hace es tomar muchas de las tendencias que se estaban moviendo en aquella época dentro del, podríamos decirlo entre grandes comillas, gran consumo del rock paraguayo, y las adapta a su sonido. Pero acá está el gran mérito de Neine como músico y sobre todo como compositor y también como productor, porque creo que él también produjo este disco por su cuenta en gran medida. Él demuestra con este álbum perdón,
que subirse a una tendencia no tiene por qué ser necesariamente algo negativo o algo que no aporte nada artísticamente. Vos podés subirte a una tendencia y aportar muchísimo desde ahí. Y Neine hace eso en este disco. Él, aunque toma muchos sonidos y aunque toma muchas influencias que en ese momento podríamos decir que eran trendy o estaban de moda, lo que hace con esos sonidos, lo que hace con esas influencias, es llevarla hacia un enfoque mucho más ambicioso, mucho más, digamos, a lo que él está más acostumbrado, que es esta cuestión de música muy ceratiana, música muy a la de Cure, música muy a la Spinetta. La hace sonar mucho más aérea, mucho más, iba a decir psicodélica, no tanto, no sé si tanto psicodélica, pero sí más más volada, por decir de alguna manera. Le da una sofisticación mucho más grande a la música. Y las letras además las letras además funcionan muy bien en ese sentido, porque le dan justamente, aportan todavía más a esa sofisticación que Neine le quiere dar. En cierta manera este disco toma elementos de, hay elementos en una canción en particular, hay elementos de reggae, que era un ritmo que estaba archi, mega, recontra quemado en el rock paraguayo de esta época. Banda de rock paraguayo que se formaba, banda que hacía reggae en esta época, y yo lo sé porque por esta época yo estaba tocando en una banda que tocaba reggae. Entonces, tocábamos con otra banda y la otra banda hacía también lo mismo, también tenía canciones de reggae. O sea, era una tendencia que se extendía por todo el país esa. Este disco tiene muchísima influencia del 6x8 de la música paraguaya, lo cual también estaba muy en boga en esa época. Este disco tiene baladas, podríamos decir campestres, pero muy aéreas al mismo tiempo, con muy buen tratamiento sónico, algo que también estaba muy de moda en esa época. En cierta manera este disco lo que hace es lo que intenta hacer la de Roberto, o sea, lo que intenta hacer Chirola con la de Roberto desde que comenzó con esa banda y nunca lo logró. Bueno, en cierta manera es eso lo que hace, porque este disco hace eso, pero lo hace de una manera superlativa, lo hace de una manera fantástica, no falla en casi ningún frente. Todas las canciones de este disco no tiene ni una sola canción que baje del 8. La canción más débil de este disco es un 8, o sea, así de bueno es este álbum. El único error que yo podría encontrarlo, que ahora lo estoy pensando bien, no sé si es como tal un error, es cómo cierra, pero no porque la canción que cierra sea mala, sino por la posición que tiene esa canción. Pero ya vamos a detallar eso en el canción por canción, ¿no? Teniendo en cuenta que Neine se sumó a muchas de estas tendencias que en esa época estaban en boga dentro de lo que era el rock paraguayo de la época, es por eso que me resulta tan frustrante que no se haya promocionado más, porque capaz era un gran hit, podría ser un gran hit para su carrera y podría haber sido considerado al día de hoy uno de los mejores discos de la década. Desde mi punto de vista lo es, pero como no tuvo tanta popularidad, no fue tan promocionado, pues hoy en día mucha gente directamente ni lo conoce o pasa absolutamente de largo de él. Pero bueno, o sea, como dije, el gran mérito de Neine en este disco es tomar todas esas tendencias, tomar esos sonidos de moda dentro del ambiente en el cual él se movía, que era este ambiente de rock paraguayo, en cierta manera, y llevarlo hacia una sofisticación mayor. En cierta manera este disco es como tomar todas esas influencias que estaban en boga en aquella época dentro del rock paraguayo y pasarlas por el filtro del disco anterior de Deliverance, que es en cierta manera es eso lo que hace este álbum. Y el disco anterior de Deliverance, que yo lo analicé, está el análisis por si lo quieren ir a ver. En ese disco yo les dije, ese disco tranquilamente podría ser el mejor de Deliverance. Tiene esta cosa de esta atmósfera maravillosa subacuática que tiene. Bueno, este disco capaz no tenga una atmósfera subacuática, pero sí tiene atmósfera. Y sí tiene sobre todo esta cosa, como dije, esta cosa volada, aérea, que mucha de la música de Deliverance tenía en ese disco y también en otras partes de su carrera. Acá, por decir de alguna manera, yo noto, aparte, digamos, de llevar todas esas tendencias de moda hacia el sonido de Deliverance, también veo que Neine toma esas influencias y, por ejemplo, las mezcla con influencias contemporáneas, pero bastante rebuscadas de la buena música que había en la década del 2010, como por ejemplo Bon Iver. Acá yo noto ciertas reminiscencias de, por ejemplo, Bon Iver en este disco, porque además es un disco íntimo pero que tiene loops electrónicos al mismo tiempo. Bon Iver hacía muchísimo eso.
En ciertos momentos también noto cierta influencia de Thom Yorke solista, que también yo me consta que Neine es un gran fanático de casi todo lo que hace Thom Yorke, Radiohead, Atom for Peace. Thom Yorke, la carrera solista de Thom Yorke va mucho por este lado, mucho de cantautor electrónico, digamos, un tipo que es íntimo, pero que al mismo tiempo usa música electrónica para complementar su sonido. Neine hace eso muy bien también. Noto como siempre mucha influencia de Cerati, del álbum Bocanada sobre todo, que también tiene mucho ese perfil. El álbum Bocanada de por sí, acá nos damos cuenta de lo grande que fue Bocanada como influencia, ¿no?, para la música latinoamericana en general, sobre todo para la que va hacia este lado, ¿no? Esta idea del cantautor electrónico, esta idea de hacer música muy íntima, muy que en teoría podría ser considerada solamente como funcional como acústica al principio, pero que la mezclas con electrónica y sale algo totalmente maravilloso. En fin, creo que eso es todo lo que tengo para decir. No sé si ponerle un 10 a este disco, porque lo escuché varias veces y no me aburrí nunca de él. Cada escucha era disfrutarlo más y más y más y más. Y una vez que se incorpora a vos, este disco te maravilla. Pero en fin, vamos a pasar ya canción por canción, que eso es lo que vinimos, ¿no? El álbum abre con Los Perros de la Calle Luna, obviamente, que es la canción número 1. Los Perros de la Calle Luna es de hecho la canción que yo había escuchado en el año 2010 en aquella session que hizo Neine con Raúl Vega en A 1000 kilómetros del mar. Él la tocó de manera totalmente acústica, solamente con una guitarra, si mal no recuerdo. Lo cual te prueba obviamente que él ya tenía todo este proyecto pensado mucho antes de que este disco finalmente se llegase a lanzar. En la que es la canción como tal, podríamos decir que es un poco engañosa como inicio de disco, porque es un reggae, y es de hecho creo que la única canción de reggae, en todo el disco, la única de todas. Entonces podría ser como una especie de comienzo engañoso, pero si uno después escucha el disco y escucha la canción dentro del disco con todo lo que viene después, por más que tenga un estilo que no vuelve a aparecer en todo el álbum, sí tiene el mismo aura o el mismo aire, digamos, que el resto de la canción, es el mismo espíritu, por decir de alguna manera, solo que con un estilo diferente, pero tiene el mismo enfoque. En sí la canción es espectacular. La letra o la historia que cuenta la letra es como muy... parece casi de cómic, de esos cómics de perros que se escapan por la calle, escapando de la perrera y demás, o sea, tipo onda... no sé, uno de esos dibujitos que veíamos cuando éramos chicos, más o menos así es la historia que cuenta la letra de esta canción. Está bastante bien. Me encanta sobre todo cómo el bajo rellena los espacios libres entre el rasgueo, entre los rasgueos de reggae de la guitarra de Neine. Me encanta cómo los bajos rellenan esos espacios, le da un toque absolutamente maravilloso a la canción, y es además bastante minimalista. Creo que solamente tiene la guitarra, el bajo y la batería, no mucho más. Creo que también tiene unos vientos, creo que hay una trompeta por ahí dando vueltas, pero nada más, y lo que se hace con todo eso es increíble. Gran canción para abrir el disco, como dije. La segunda canción es Saltar Polquita Hindú. Bueno, acá empieza a aparecer, con el título alternativo que tiene esta canción, ya empezamos a notar que este es un disco de esta época, o sea, un disco de finales de la década del 2010, porque esto de decir polquita o de hablar en diminutivo, a mí me consta que era algo que se hacía mucho en esa época, que yo detestaba. Le ponían todo el tiempo, tipo, pasaba por ejemplo con, Quita Pena, por ejemplo, cuando sacó Musiquita de Ascensor, y todo el mundo empezaba a hablar en diminutivo después de eso, o le ponían nombres en diminutivo a sus canciones. Yo detestaba, eso me parecía horrible, pero bueno, ese ya es otro tema. En lo que es Saltar, la segunda canción del disco, es una mezcla de polka con música hindú. Bueno, es lo que dice justamente el título alternativo que tiene. Comienza con una especie de, podríamos decir, simulación de sitar. No creo que sea un sitar de verdad, un sitar es muy difícil de conseguir. Y después se vuelve una polka con arpegios muy minimalistas, o sea, muy simples, pero que decoran la canción y que la llenan de una atmósfera absolutamente maravillosa. La letra también preciosa, o sea, es de estas canciones que a mí me gusta decir circulares, digamos, que
tiene como un eje muy sólido del que no se aparta, pero por encima de ese eje hay como muchas cosas que van pasando al mismo tiempo, que tampoco son excesivamente complicadas, pero que cada una de ellas aporta algo que hace que la canción sea más y más grande. Esta canción tiene ese perfil y me encanta, la verdad. Polquita Hindú o Saltar es un temazo absoluto. Muchísimas bandas de esta época que intentaban hacer polka o intentaban sonar, digamos, o intentaban mezclar su música con la música paraguaya, con el 6x8, intentaban ir por este lado. Casi ninguna le salía así de bien como le salía a Neine. Más o menos lo mismo puedo decir de la tercera canción, que es Sauce. Sauce es es lo mismo que Saltar, o sea, el mismo estilo, digamos, este estilo de polka, mezcla de polka rock, empujada hacia la onda más seratiana, por decirlo de alguna manera, solo que sin los detalles de la música, de la música hindú, de la influencia hindú. Esta canción Sauce no tiene tanta influencia de la música hindú, no tiene esta influencia más, digamos, Hare Krishna que tenía la canción anterior. Es más directa, es más polka rock seratiana directamente, pero aún así funciona de manera espectacular. Me encanta también Sauce, gran canción, que es la número 3. Y después viene el sencillo del disco, que es Recorte y Pegue, que tiene la particularidad de que tiene como invitado estrella, me animaría a decir, a Kevin Johansen. Kevin Johansen, para los que no lo conozcan, muchos de ustedes lo deben conocer seguro, es un músico argentino que se convirtió en una especie de artista de culto para mucha gente a la que le gustaba esta onda de música hippie en la década pasada, de música hippie medio acústica, de mochilero. Bueno, Kevin Johansen fue, digamos, era visto como una especie de artista de culto para ese tipo de gente en la década pasada, a pesar de que a mí me parece que es un artista mucho más interesante que solamente eso, ¿no? Yo lo recuerdo mucho a él en su época haciendo un concierto con un artista plástico argentino que se llama Liniers, en el cual, bueno, Kevin Johansen y su banda tocaban música, y mientras Kevin y su banda tocaban la música, Liniers estaba detrás con un lienzo gigantesco pintando lo que se le venía a la cabeza mientras se escuchaba la música que tocaba la banda. Por lo visto Neine se hizo amigo de él y logró que estuviese en esta canción Recorte y Pegue, que, como dije, es el sencillo, fue, digamos, el sencillo de promoción de este disco, ¿no? Y ahora voy a decir una cosa. Es una gran injusticia que esta canción no sea un hit. Gigantesca injusticia que no sea un hit. Yo le voy a decir lo que tiene esta canción. Esta canción tiene un rasgueo, funky, digámosle que funky. Es más un rasgueo tipo Bo Diddley, digamos, el típico rasgueo que hacía este músico de los 50, Bo Diddley, que bastante marcado, bueno, que después el funky más o menos lo retomaría. Bueno, tiene ese rasgueo que de entrada es muy contagioso, siempre lo fue. De hecho, por eso Bo Diddley es tan importante para la historia del rock, ¿no? Porque muchos artistas tomarían esa manera de rasguear. Pero tiene ese rasgueo. Tiene vientos, que es una cosa que se valoraba muchísimo en el rock paraguayo y en la música paraguaya de esta época, porque había un montón de bandas que tenían saxofón, trompeta, trombón y toda la joda. Bueno, esta canción lo tiene. Tiene un título que hace referencia a algo que creo yo que cualquier paraguayo de esa época lo podía identificar, que era Recorte y Pegue. Bueno, a ver, Recorte y Pegue, me parece a mí, estoy casi 100% seguro que hace referencia a las tareas que nos daban en la escuela cuando éramos chicos. Cuando nosotros éramos niños, hoy en día no creo más que sea así, pero cuando nosotros éramos niños, una tarea muy típica que nos daban para ciertas materias como vida social o ciencias naturales, o qué sé yo, esas materias leídas, por decirlo de alguna manera, era que una tarea casi siempre que nos daban para el día siguiente era ir a casa y lo ponían en el cuaderno: busca, recorta y pega imágenes sobre fotosíntesis. Entonces vos te ibas a una página escolar que comprabas de ABC o de Última Hora o de Popular y buscabas alguna nota que haya al lado de la fotosíntesis y cortabas y la pegabas con plasticol y toda la joda. Bueno, el título hace referencia a eso. Entonces ahí ya tenés otro aliciente que podría ser tranquilamente que la canción sea un hit. El hecho de que habla de algo muy paraguayo, que yo creo que la gran mayoría de los paraguayos podemos identificar casi al instante. La letra además está muy bien hecha porque te habla en un lenguaje muy simple, pero a la vez muy bien estructurado.
tiene un puente maravilloso que es como que empieza a cargar la canción para llegar al coro. El coro es hasta bailable. Y por si todo eso fuera poco, la canción es pegajosa además, pero por si todo eso fuera poco, tiene ritmo de reggaetón la canción en un punto, sobre todo en el coro. Yo le voy a preguntar una cosa. Es más, a esta René Guaraní te peñaño de agua. Va añamo por o sea, carajo la puta. O sea, que alguien me puede explicar qué carajo quería la gente, porque sinceramente esta canción tenía todo para ser un hit. Y como canción comercial, a nivel calidad, es mejor que el 99,9% de las canciones hiteras que se lanzaron en aquella época de rock paraguayo. La única que yo creo que le puede competir a esta en calidad, a Recorte y Pegue, es Vibración, que Vibración es un tema muy bueno del de Villagrán Bolaño. Pero después, sinceramente, esta canción tenía un potencial tremendo para ser un hitazo. Acá está la cuestión de por qué el disco no se promocionó tanto y el hecho de que le jugó en contra, el hecho de que le jugó en contra eso. Si esta canción tenía más difusión, yo creo que estaba ahí para competir. Además, los medios tampoco pusieron de su parte como para hacerla funcionar, porque yo no escuché esta canción en casi ningún lado a nivel masivo, a pesar de que fue el sencillo de difusión. Los medios por esta época estaban 2017, 2018, en esta segunda mitad estaban más preocupados por darle bombo a canciones como esta canción tan horrible de Bohemia Urbana, Jaime Sacher, ¿cómo se llamaba? Todo va a estar mejor porque estoy manoteando plata de APA, algo así era que se llamaba. Para los que no entendieron por qué dije eso, vayan a Google y pongan y pregunten qué fue lo que hizo Jaime Sacher con la plata de APA en el año 2021. No voy a decir más nada. En algún momento hablaremos de eso cuando toquemos la discografía de Bohemia Urbana. Pero a lo que voy es que en esa época los medios de comunicación estaban más preocupados por promocionar cada canción que no valía nada y que a duras penas era pegajosa como para que tuviese éxito, mientras había joyas como estas que podían haber sido hits auténticamente de calidad. Una lástima, como dije, que Recorte y Pegue no haya sido el caso, pero pese a eso, si ustedes quieren entrar a este disco, la primera canción que yo le recomendaría a cualquiera que quiera escuchar este disco o que se quiera adentrar en este disco, la primera canción que tienen que escuchar es esta, Recorte y Pegue. Les va a pegar al instante y además le tiene a Kevin Johansen ahí. ¿Qué más quieren? Temazo Recorte y Pegue, la verdad, como dije, es una lástima que no haya sido un hit porque se merecía hacerlo y tenía todos los elementos para hacerlo, pero bueno, cosas de la promoción. Después viene la canción número 5, que es Más que dos. Más que dos, acá, en esta parte, tanto la canción número 5 como la canción número 6 podríamos decir que es un bloque. A partir de acá como que el disco se empieza a dividir en bloques, porque tanto la canción número 5 como la canción número 6 son bastante parecidas. En el caso de la canción número 5, que es Más que dos, es una especie de balada folky, medio aérea, medio sofisticada, pero al mismo tiempo muy campestre, pero muy cuidada. A mí me encanta, me parece una canción también muy preciosa, muy fácil de escuchar, muy fácil de seguir. Es de esas canciones que te transporta y que te atrapa casi a la primera. Lo mismo puedo decir de la canción número 6, que es Sentí Pensante, que más o menos tiene el mismo perfil. En el caso de Sentí Pensante tiene como, se destacan un poco más los arpegios de guitarra, que como es más o menos estaba diciendo con Polquita Hindú, tiene esta característica, ¿no? De que los arpegios de guitarra y todo lo que hacen los instrumentos en gran medida no es nada complicado, pero la canción como que tiene un eje central sobre el cual todo lo que gira alrededor de ese eje puede considerarse muy simple a primera vista, pero por más simple que sea, cada pequeño elemento aporta algo y hace crecer la canción y la hace sonar más grande. Eso pasa con Sentí Pensante y también pasa con la canción anterior, que es Más que dos. Ambas son canciones muy parecidas en cuanto a su perfil, tanto las 5 como las 6. Después viene mi canción favorita del disco, que es la primera canción de hecho que escuché de este álbum, que es una canción preciosa, la canción número 7, que es Siesta. Siesta es una canción de Bon Iver mezclada con el estilo de Neyne. Y tiene esta locura, además, de meter un experimento sonoro que no es nuevo, pero que aún así se agradece porque es muy refrescante escucharlo en un álbum paraguayo, este experimento, este truco de producción de
tocar una guitarra y después reproducirla al revés. Aún así, con esos loops electrónicos que tiene y qué sé yo, es una canción tremendamente íntima. Es preciosísima la melodía, la atmósfera que crea, pero todo eso gana todavía mucho más vuelo con lo preciosa que es la letra. La letra no es ni muy metafórica, ni exageradamente poética, ni sofisticada. Eso sí, es lo suficientemente elegante como para considerarse muy buena. Pero el chiste de la canción, el chiste de la letra está en lo que dice. Que habla de algo en realidad muy, hasta podríamos considerarlo muy mundano, muy simple, pero que es de esas cosas que te hacen recordar dónde está el verdadero valor de las cosas de la vida, ¿no? Siempre se suele decir que lo importante está en los pequeños placeres que tiene la vida. Bueno, esta canción en particular habla de uno, que es el hecho de estar trabajando en el centro en un día de calor y saber que a la siesta vas a salir un rato a almorzar y te vas a encontrar con alguien a quien aprecias. Y que durante esa una hora o media hora que vas a estar con esa persona, en este caso creo que es media hora porque la letra lo dice explícitamente, que vas a estar con esa persona, vas a fumar o vas a tomar tereré o vas a comer con esa persona. Ese momento es como algo sagrado que te hace sentir bien y que te hace olvidar todo el estrés del laburo que tenés, del calorazo que hace, de lo estresante que es el tránsito. Y a la vez la canción como que decora todo ese relato con detalles mucho más específicos, como por ejemplo el hecho de relatar en dónde sucede todo, en la zona que es en la zona del microcentro de Asunción. Habla de la calle Palma, habla de la calle Estrella, que son dos calles paralelas que están justo en el centro de Asunción, en el centro neurálgico de Asunción, ahí cerca del Panteón. Habla también del hecho de que hay una señora en esa parte de la ciudad que regala flores. No se especifica en la letra de a quién hace alusión, digamos, o con qué tipo de la persona que se encuentra con Neine o con la persona que está cantando o con el narrador, digamos. No se especifica qué tipo de relación tiene con el narrador, no se especifica si es un amigo, si es una amiga, si es una pareja. Pero eso a la vez lo hace mucho más bello porque vos lo podés, digamos, que adaptar a tu propia experiencia. A mí me hace acordar mucho a cuando, no sé, en el año 2019, la primera mitad del año al menos, que fue, siempre suelo decir que fue una de las etapas más felices de mi vida. Yo en esa época, estaba bien acompañado, por decirlo de alguna manera, en la vida en ese momento, y había ocasiones en las cuales yo, cuando me iba a almorzar, me encontraba con una persona que era esta persona que me hacía buena compañía, y básicamente al saber que me iba a encontrar con esa persona, yo básicamente era increíblemente feliz, a pesar de que yo sabía que era una tontería que normalmente pasaba todos los días, era como casi una rutina, pero aún así esa pequeña rutina tenía mucho valor porque me distraía de todo el ajetreo constante del trabajo y de todo lo demás. En fin, creo que conté más de lo que debía contar, pero bueno, no importa. Preciosa canción, sí está. Si hay una canción que yo en serio les recomendaría, aparte de Recorte y Pegue, que es como la canción puerta para este disco, es la canción que les va a hacer entrar en este álbum, la otra canción que les recomiendo sin duda que tienen que escuchar es Siesta. Siesta es preciosísima, es de las cosas más hermosas que se hayan compuesto en la década pasada y en toda la historia de la música paraguaya desde mi punto de vista. Además, este detalle de que suena Bon Iver, de que suena muy moderno, al mismo tiempo que suena íntimo, maravilloso. Bueno, la canción 8, que es la canción que sigue, acá volvemos a un bloque de canciones que son dos, que son muy parecidas. La canción 8, que es Munditos, y la canción 9, que es Cenizas. Ambas tienen mucha influencia del chamamé. El chamamé es un estilo de la zona correntina de Argentina que es muy parecida a la polka, solo que es un poco más, no sé si decir oscuro, agresivo en su rasgueo y en su manera de cantar. Munditos lo que tiene es que es una canción que a momentos tiene una constante repetición casi minimal de un punteo de guitarra que es muy llamativo. Después la canción tanto la melodía como la letra, los coros y demás está muy bien construida. Y Cenizas más o menos va por el mismo lugar, solo que no tiene esa cuestión del punteo que se repite una y otra vez. Esta es un poquito más suelta. Lo que sí, Cenizas me hace acordar mucho a una canción, a una polka antigua, que ahora mismo no estoy recordando su nombre,
pero que el coro es muy parecido, de medio que acá hubo es un manoteo interesante de Nine a una canción antigua, pero bueno, no es algo que no es algo que no todos los músicos hagan, ¿no? O sea, no es algo que todos los músicos no hagan, más bien. Entonces, bueno, Cenizas también es un gran tema. La penúltima canción, que es la 10, es Sos Feliz. Para mí esta tenía que haber cerrado el disco, desde mi punto de vista. Es la canción más no llega a ser, es de vuelta una canción muy del estilo de Más que Dosis en Ti Pensante, pero mucho más grandilocuente capaz en lo que quiere transmitir. Se siente más grande que esas dos canciones en el estilo, a pesar de que el estilo es relativamente similar. Suena casi como una canción catártica, muy alegre también. Desde mi punto de vista, Sos Feliz hubiese quedado mucho mejor como cierre del disco, pero bueno, porque tiene esta especie de catarsis, hace esta especie de catarsis que le iba a quedar muy bien a este disco por el aura que tiene, ¿no? Para terminar. Pero bueno, no cierra con esta canción, sino que cierra con la canción número 11, que es Solo un Tonto. Solo un Tonto es una canción que tiene ritmo de ska, es la única canción de ska que tiene más o menos esta inclinación dentro del disco. Y a ver, no la sacaría del disco para nada porque el tema está muy bueno, es muy divertido, es bastante pegajoso, es bastante contagiante. Pero es un poco extraño, me parece una opción extraña, o me pareció a priori una opción extraña para cerrar el disco. Porque como dije, es la única canción que tiene ese perfil en casi todo el álbum. Más o menos lo mismo pasa con Los Perros de la Calle Luna, que tiene un ritmo de reggae, o sea, tiene una orientación hacia el reggae, cuando en el resto del disco el reggae no vuelve a aparecer. En ese sentido yo creo que entiendo más o menos lo que Nine quiso hacer al cerrar el disco con Solo un Tonto. O sea, abrís con la única canción de reggae que tiene el disco y lo cerrás con la única canción de ska que tiene el disco. En cierta manera es como que hay una especie de respuesta al inicio del disco con el hecho de elegir que Solo un Tonto sea el cierre. Igual desde mi punto de vista yo creo que Sos Feliz hubiese quedado mejor, y Solo un Tonto podríamos bajarlo en realidad a la canción número 10 y hubiese quedado como una especie de descanso interesante antes de llegar al gran final del disco, que podría haber sido Sos Feliz. Pero pese a eso, es una nimiedad. El disco es una maravilla, es uno de los discos más recomendables y que merecen ser rescatados de la década anterior, de la década del 2010. Y bueno, nada, vayan a buscarlo por favor a plataformas y escúchenlo. Les va a fascinar. Si les gusta la música o mucha del rock paraguayo que se hacía en esta época, sobre todo en la década del 2010, este disco les va a fascinar porque es de los mejores, o probablemente el mejor que tuvo esas influencias en aquella época. Nada más que decir. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí del otro lado si llegaron hasta acá. Espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compartan para que mi laburo pueda llegar a más gente si es que así lo desean. Y nada, la semana próxima nos escuchamos con un nuevo análisis. Gracias y Dios los bendiga. Chau, chau.